El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, porque el que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Hermanos, en este cuarto domingo de la Cuaresma, la Iglesia hace un alto en el camino, como cuando la gente va caminando a Luján. Yo fui una sola vez antes de entrar al seminario y después nunca hice ninguna caminata especial, pero cuando uno en ese momento llegaba a la rotonda y veía la basílica, era como que uno se levanta. Y después, al contrario, inmediatamente pasaba la experiencia contraria, que las últimas cuadras se hacían más difíciles. Pero sin embargo, ahora estamos en este momento donde contemplamos desde el cuarto domingo, como se hace parecido en Adviento, pero del tercer domingo, porque Adviento son 4, y entonces el tercer domingo se llama Gaudete, gócense, que es las primeras palabras del misal, de la antífona de entrada. Y este cuarto domingo se llama Letare, alégrate, letare, alégrense. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar la meta que es la Pascua. ¿Y cuál es la alegría de la Pascua? Lógicamente la salvación. Cristo muere, resucita y envía su Espíritu para la salvación nuestra. Pero también el motivo de alegría es la misericordia y el amor de Dios. Tenemos que contemplar el amor y la misericordia de Dios, que aún cuando ha hecho el mundo libre, a nosotros nos gusta ser libres, nos gusta hacer lo que queremos, y muchas veces nos gusta que el otro haga lo que nosotros queremos también, ¿no es cierto? Y nos embarramos de disimuladas maneras, a veces, otras más descaradas, a veces conscientemente y tal vez muchísimas inconscientemente. Pero cómo nos gusta que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? Bueno, el Señor nos deja libre y a veces las consecuencias, si yo trato mal al vecino y después el vecino no me quiere, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿Dios me castigó porque el vecino no me quiere? ¿O yo porque 25.000 veces le contesté mal, le dije cualquier cosa, pensé cualquier cosa de ese vecino? Y así un montón de otras cosas, ¿no? Si el nene va al colegio y esconde las notas que le manda la señorita, cuando los papás se dan cuenta, se arma, o no, habitualmente. Si un esposo le esconde algo a la esposa o viceversa, si eso se descubre, por ahí no es una falta grave, pero cuando se descubre, por el hecho de haberla ocultado, surge un problema y hay una consecuencia. Y de ahí a cosas mucho más grandes, pasando por la corrupción, decididamente por los pecados, que causan determinadas acciones que a veces se vuelven con nosotros. Eso en la Biblia muchas veces se entiende como un castigo de Dios. ¿Por qué digo se entiende? Es un castigo de Dios en un sentido lato, ancho, sí. ¿Por qué? Porque Dios deja, que podría impedirlo, las consecuencias de nuestra libertad que actúen. No interviene en esas consecuencias de la libertad. Por ejemplo, un papá que quisiera que su hijo o su hija que recién empieza a caminar nunca se golpee, no tendría que dejar que aprenda a caminar. Deja que aprenda a caminar. Si se golpea mucho, a veces los chicos vieron que cuando aprenden a caminar empiezan a llorar más que por el susto que por lo que se golpearon.
Si el padre o la madre sobreprotege, impide que el chico o la nena empiecen a caminar. Y así hace Dios con nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos otra serie de situaciones más complejas que nos emperramos, nos encaprichamos, etcétera, etcétera, y que nos impide tomar un aprendizaje de cosas que evidentemente Dios las permite para nuestra justificación. Eso es la primera lectura, ¿no? No se toma, vieron que generalmente la primera lectura y el Evangelio tienen el mismo tema, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Acá uno, por el Evangelio, donde Juan hace referencia a la serpiente de bronce, que lo narra el libro de los Números, uno esperaría esa lectura. Sin embargo, la liturgia nos pone una interpretación de los castigos de Dios del libro de las Crónicas, con el famoso rey Ciro después de la deportación del rey Nabucodonosor. Y San Pablo, un poco también en la misma tónica, nos habla de la misericordia, eleos en griego, y del agapé, del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene, coronado con este diálogo que Jesús tiene con un judío fariseo importante de la época en Jerusalén, que era Nicodemo. ¿Recuerdan el domingo pasado que Jesús expulsa a los vendedores del templo? Bueno, después de eso, el Evangelio según San Juan nos narra que este personaje importante, Nicodemo, va a hablar con Jesús. Hay una interpretación de los estudiosos, era fariseo. Jesús, cuando actúa de esa manera tan contundente en el templo, tratando de profetizar cómo va a ser el verdadero culto, lo que va a pasar con su cuerpo en la cruz, etcétera, se opone efectivamente a quienes conducían el templo. ¿Y quiénes conducían el templo? Los saduceos. Entonces, de alguna manera se entiende que Nicodemo, como Jesús tenía tanta llegada a la gente, va a agarrar a este joven rabino para su causa. Pero Jesús es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces aprovecha Jesús para catequizar a Nicodemo y decir que la cosa no va por tener la manija en el templo o en un culto o en una religión, sino que lo que realmente salva al hombre es nacer de lo alto. Y por eso San Juan va a utilizar una expresión, el Hijo del Hombre. Dice Jesús que uno tiene que ver al Hijo del Hombre. Solamente, como luego va a decir el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado de Jesús, de este Hijo del Hombre que va a la cruz. Como estamos en este domingo de Letare, vieron, el sacerdote se viste de rosado, se podría haber puesto un arreglito en el altar, si tuviera más instrumentos hoy se permiten, musicales. ¿Por qué? Porque nos estamos alegrando de la salvación de Dios, de este Dios que nos salva con un instrumento que para Él es signo de sufrimiento. La cruz es un signo de sufrimiento. Dice Benedicto XVI en la encíclica sobre la caridad, Deus Caritas Est, dice que Dios de alguna manera por nosotros se pone en contra del mismo, porque no se ahorra a su propio Hijo, sino que lo entrega. Es el corazón de las palabras de Jesús a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna viene por la cruz, no como un signo de tortura, como la presenta este capítulo 3 del Evangelio de Juan, sino como signo de exaltación. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. En la cruz encontramos el verdadero sentido del sufrimiento, el pleno sentido de la salvación, que no es por amor al sufrimiento, sino que es por amor, un amor que se entrega dándose a sí mismo. Y por último, el texto de hoy nos hace pensar en una imagen que nosotros conocemos del prólogo de Juan, que es la imagen de la luz. Jesús dice que las buenas obras se hacen a la luz, lo que decía al principio, ¿no? Como
un nenito, porque yo esto siempre lo cuento porque lo experimenté cuando iba a los colegios, ¿no? En primer grado, segundo grado, que les decía a los chicos esto, si mostraban la mala nota en casa, y muchos decían que no, vieron que los chicos son sinceros. Y una vez yo le pregunté, ¿y quién te enseñó? Aprendí sola, me dijo una nena del primer banco. Ya uno se da cuenta que las obras malas no la... Salvo algún político que a veces se olvida y cree que no lo ven, en general la otra gente tratamos de ocultar cuando hacemos una obra mala, no lo vamos publicando. Y Jesús toma esta imagen y dice, en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Nosotros qué preferimos? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Podemos obrar en plena luz? ¿Estamos siguiendo de verdad a Jesucristo con todo lo que Él nos propone como camino de sacrificio? También en este contexto uno podría meditar, ¿no? Cuando Juan Bautista manda a sus discípulos, él estaba preso, a que le pregunten a Jesús si era él el Mesías o tenían que esperar a otro. Jesús les manda a decir a los discípulos que le digan a Juan, vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan y se anuncia el Evangelio. No le dice un plan político, no le dice un plan religioso, no le dicen que multipliquen tales o cuales ritos o cosas, sino que la palabra de Dios es vivida, que el Evangelio es anunciado, que los corazones son transformados, que volvemos a Dios. ¿Estamos volviendo a Dios? O, por ejemplo, cuando venimos a misa, hacemos un paréntesis y después seguimos con las mismas neurosis, con los mismos caprichos, con las mismas cerrazones. Pidamos al Señor la gracia de que Él toque nuestra vida en este santo tiempo de Cuaresma para que podamos celebrar vitalmente en la fe de la Iglesia, porque hemos sido por el bautismo incorporados a Jesús, celebrar su Pascua, su salvación, su redención y la vida que Él nos ofrece con la luz, como este sol que tenemos este domingo que nos ilumina. Así el Señor tiene que iluminar todos los rincones y todas las tinieblas, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas y no tenemos que preocuparnos. Lo que no tenemos, nos tenemos que preocupar si no dejamos que esa luz disipe esas tinieblas que hay en nuestra vida. Nos encomendamos al Señor, le pedimos sentir la alegría de la próxima Pascua, le pedimos completar el tiempo de Cuaresma abriendo nuestra vida a la conversión y pedimos también por todas nuestras necesidades, por las cosas que nos preocupan, por nuestro mundo y especialmente por nuestra patria. Que así sea.